En el mundo de las artes marciales mixtas, el objetivo de todo peleador es llegar a ser campeón del mundo. En este caso, ser el campeón de la UFC. La gloria y el logro nadie se los puede disputar. Pero lamentablemente, a veces, pues, un reinado no suele ser muy bueno. Y para algunos peleadores, un reinado suele ser más una maldición, ya que al llegar a ser campeones del mundo, sus reinados suelen ser, pues, efímeros. Y sus carreras no suelen recuperarse de esto. Ejemplo claro, la carrera de Cody No Love Garbrandt o Eddie Álvarez. Acompáñenme a desglosar los malos reinados de la UFC que arruinaron las carreras de estos campeones. Mención no tan honorífica. Holly Holm ganó el campeonato en su tercera pelea dentro de la UFC, llegando así a un récord perfecto de 10 victorias, 0 derrotas, 0 empates, y siendo la única o el único peleador en ser campeón o campeona en el rey de los 3 deportes de contacto, ya sea kickboxing, boxeo y MMA. Este honor fue para Holly Holm, pero su reinado solo duró 4 meses, perdiendo una pelea que lamentablemente estaba dominando, que fue contra Miesha Tate. Después de eso, su carrera quedó como una montaña rusa, demasiadas subidas y demasiadas bajas, cosa que pues lamentablemente perdió más peleas de las que ganó después de ser campeona. Sí quería contender de nuevo por 2 cinturones, otra vez el de peso gallo y por el título vacante de peso pluma, pero desde la derrota de Miesha Tate su carrera ya no fue lo mismo. El récord de Holly Holm desde que perdió el cinturón fue de 5-7-1, y sí, peleó por el cinturón en 2 ocasiones más, por eso mencionó que quedaría como una mención pues no tan honorífica en este caso, así que se salva de estar en el top 10 aquí. Número 10. Mauricio Shogun Rua. Shogun, el ganador del Grand Prix de pesos medianos de Pride FC en el 2005 y ex campeón de la UFC en el 2010, demostró ser uno de los peleadores más fan-friendly y pues digamos más emocionantes dentro del octágono. Recordemos que ganó una revancha contra Lyoto el Dragón Machida en el año 2010 en UFC 113, ganando por knockout al dragón. Muchos esperábamos un Prime Shogun en este momento, ya que recordemos que su primera pelea dentro de la UFC la perdió contra Forrest Griffin y tuvo una pelea pues muy apretada contra Mark the Hammer Coleman, un peleador que honestamente ya estaba en la edad casi de 50. Pero cuando le ganó Machida, bueno, las esperanzas subieron para los fans y para la promotora. Y pues, originalmente pelearía contra Rashad Evans. Pelea que lamentablemente no se pudo realizar, ya que Rashad tendría que salirse de la pelea por una lesión. Y lo reemplazaría un joven John Jones. Shogun, con un reinado inactivo de 315 días, quería demostrar que él era la cara de la UFC en este momento. Pero todo esto se fue literal al excusado cuando John Jones lo terminaría destrozando en 3 asaltos. Bueno, su reinado no fue bueno, seamos sinceros. Y sí, fue un reinado largo, ya sea por lesiones por parte de él y lesiones por parte de Rashad Evans, peleas que se cancelaban. Y sí, regresó con la victoria sobre Forrest Griffin. Ahora sí, vengando su primera derrota dentro del octágono. Y de nuevo lo mismo, el hype subía, regresó Shogun y pues llegamos a lo mismo. Otro bajón de realidad, ya que se enfrentaría contra Dan Henderson y perdiendo en una pelea demasiado emocionante, considerando a las mejores en la historia. Y otra vez lo mismo, otra victoria para Shogun sobre Brandon Vera, ganándole por nocaut técnico, que en ese momento pues era una muy buena victoria. Pero se acercaron peores momentos para el ex campeón de la UFC, perdiendo una pelea contra en ese momento el desconocido Alexander Gustafsson y luego perdiendo por submisión contra el mejor de todos los tiempos, Chael P. Sonnen. Pero su carrera ya no fue lo mismo. Ganaba una, perdía 2, ganaba una, perdía una. Nunca logró recuperar su forma. Así que en este momento, pues Shogun le ganaba a James Tejuna. Y luego otra se volvió a enfrentar contra Dan Henderson. Pelea donde miramos que está a punto de ganar, pero se comió un sándwich de nudillos por parte de Dan Henderson. Y miramos una de las narices, pues, más dañadas que hemos visto en el deporte. De ser considerado, pues, uno de los mejores fuera de la UFC y dentro de la UFC, a ni siquiera estar considerado dentro del top 10 de la UFC. Y si estaba dentro del top 10, era por ganarle a los caladores fuera del top 10 o top 15. Y obvio, el valor del nombre que contaba Shogun. Y de sus últimos 5 años activos dentro de la UFC, la victoria más notable que contaba en su récord fue contra Corey Anderson, quien terminaría siendo un top 10 y top 5 de la UFC y pues un top 10 fuera de la UFC, más bien, ahorita pues como vemos la división de los pesos y pesos de la UFC, un top 5. De estar 19-4-0 cuando ganó el campeonato de la UFC y pues retirándose de la UFC estando con un récord de 27-14-1, ganando 8 peleas y perdiendo 10 peleas de sus últimas contiendas, así que honestamente nunca pudo llegar a la potencial que se pintaba para Shogun, pero esperemos ya no pelee en esa liga fraudulenta que se estaba haciendo hace poco con Bitcoin. Número 9, Carlos Newton.
él es considerado como el padre de las artes marciales mixtas canadienses, debutando a la edad joven de 19 años de edad, en el tiempo cuando apachurrar las pelotas era válido, y a los 21 años ya era un retador de Kazushi Sakuraba. Imagínate, este cabrón tenía unas agallas impresionantes. Pero en el 2001, Carlos Newton tendría la oferta de su vida. Se enfrentaría contra Pat Miletich, el campeón de la UFC en peso welter. El récord de Pat era de 27 victorias, 4 derrotas y 2 empates. Mientras tanto, Newton contaba con un récord de 9 victorias y 4 derrotas. La pelea fue una sorpresa y es considerada una de las grandes sorpresas dentro de la UFC, ya que en uno de los scrambles que estaban pasando, Carlos Newton terminaría tomando el cuello a Pat Miletich, haciéndole un Bulldog Choke en el tercer asalto y sometiendo al campeón, el primer campeón de la UFC de Canadá. ¿Cómo llegó a remunerar la UFC a Carlos Newton por ser el primer campeón canadiense? Pues claro, dándole a un hambriento Matt Hughes, estudiante de Pat Miletich, pelea la cual muy competitiva, pero pues Carlos Newton terminaría siendo un triángulo, el cual está demasiado profundo, y Matt Hughes, siendo la bestia que es, terminaría levantándolo. Carlos Newton, con la sumisión muy profunda, dormiría a Matt Hughes mientras estaba de pie, pero la poca conciencia que le quedaba a Matt Hughes terminaría slameando a Carlos Newton, cosa que terminaría acabando con la pelea, ya que Newton terminaría dormido en el piso, noqueado, y Matt Hughes terminaría ganando conciencia. Menciona a Matt Hughes en algunas entrevistas que no se había dado cuenta que él había ganado la pelea. Dice que esos 2 segundos que miramos nosotros, que ya está celebrando, para él dice que fue puro instinto, y que al ver el replay se dio cuenta que él lo había noqueado. A Newton, después de esto, se le terminaría dando una revancha, pelea que terminaría pues perdiendo por nocaut técnico. Y después de esta pelea, pues lamentablemente para Newton, terminaría ganando 5 peleas y perdiendo 8. Una de estas derrotas siendo contra un joven Anderson Silva en Pride FC. Carlos nunca regresaría a su forma y pues lamentablemente para él tampoco se quiso adaptar al deporte. Así que se quedó con un estilo muy primitivo del deporte y llegó a perder peleas que sí debería haber ganado, retirándose en el 2010 con un récord de 16 victorias, 14 derrotas, 0 empates, y tristemente siendo pues uno de los campeones más olvidados de la UFC, ya que pues casi nadie los menciona, ya que debería ser más reconocido, ya que es el primer campeón de Canadá. Pero bueno, no todos los reinados son icónicos. Número 8, Miesha Tate. La ex campeona de Strikeforce, Miesha Tate, en su momento era una de las peleadoras más reconocidas de las artes marciales mixtas y más amadas por la comunidad. Cuando la UFC terminaría adquiriendo a Strikeforce, mucha gente se emocionó saber que Miesha Tate posiblemente tendría su revancha contra Ronda Rousey en la UFC, cosa que no pasó inmediatamente. Y lamentable para ella, terminaría perdiendo esa revancha también, pero terminaría juntando una racha de 5 victorias muy impresionantes, lo cual le terminarían dando una pelea por el título contra la campeona Holly Holmes, pelea que nadie le está dando oportunidad para ganar, igual que en la de Ronda Rousey. Y pues la verdad sí estaba pasando eso, estaba perdiendo todos los asaltos, estaba siendo dominada y terminaría dando una de las grandes sorpresas, sometiendo a Holly Holm en el último round, con poco tiempo en el reloj. Bueno, para ser exacto, 1 minuto 30, así que no tampoco. Muchos les dio ese sentimiento de, gracias a Dios, ahora ganó una de las favoritas, esperamos tengan reinado bueno, mínimo una defensa. Y pues su primera defensa fue contra la leona Amanda Nunes, la quien le terminó dando con todo, le dio con el sartén, con la escoba, con el trapeador, parecía que le debía dinero. Y lamentable para ella, después de esta pelea, pues no fue la misma, ya que 4 meses después terminaría peleando contra Raquel Pennington, pelea que terminaría perdiendo por puntos. Y después de esta derrota terminaría anunciando su retiro, ya que quería ser mamá y pues quería tener un momento de pues una vida más personal. En el 2021 anunciaría su regreso, ganando por nocaut técnico, pero pues bueno, fue como algo mixto, ya que en el 2021 en noviembre terminaría perdiendo su segunda pelea de regreso, perdiendo por puntos. Aquí es donde vemos que suele pasar lo mismo. En el año 2022, en julio, terminaría perdiendo otra pelea por decisión y pues se daría otro tiempo más, esperándose un año para volver a pelear. Pelea que ganaría por face crank contra Julia Ávila. Así que pues generó otra vez atracción aquí por parte de los fans, pero otra derrota en el año 2025, el 3 de mayo, perdiendo contra Yana Santos. Y en una entrevista mencionó que no estaba dispuesta a retirarse después de esta derrota, ya que dice que se siente muy bien y que se siente que todavía puede concursar competir contra el top 15 de la división femenina. Pero siendo honestos, si sigue peleando, va a lastimar y pues seguir embarrando más su legado en este momento. Actualmente cuenta con un récord de 20 victorias, 10 derrotas, 0 empates. Desde su primera defensa de cinturón, solamente ha ganado 2 victorias y ha tenido 5 derrotas en su récord. Y su última victoria, pues ya fue hace 2 años.
Número 7, Eddie Álvarez. Oh, vaya, por Dios. Recordando un poco la pelea de Patchy Mix, es lo mismo que miramos con Eddie Álvarez cuando ingresó a la UFC, perdiendo su primera pelea en la compañía, y todo el mundo hablando que no estaba al nivel de los peleadores de la UFC. Pero para suerte de él, consiguió una racha buena, ganándole a ex campeón del mundo Anthony Pettis, que fue campeón de la WEC y campeón de la UFC, así consiguiendo una oportunidad sólida para pelear por el campeonato contra Rafael dos Anjos, pelea que no duró mucho, ya que Eddie Álvarez fue y finalizó la pelea en el primer asalto. Lástima que esta pelea no fue pago por evento, terminaría siendo un Fight Night, pero igual, campeón del mundo, el primer y único campeón de Bellator en convertirse campeón de la UFC. Y pues, ya que ganó esta pelea, mandarlo directamente, pues, a la máquina procesadora para crear nuevos campeones, quien era en este momento Conor McGregor. Conor le terminaría dando una paliza, honestamente una pelea que se miró que estaba niveles superiores a un peleador super elite que era Eddie Álvarez. Conor lo despacharía en 2 asaltos. Y después de esta pelea terminaría peleando contra el diamante Dustin Poirier, cosa que pues terminaría quedando como un no contest, ya que Eddie Álvarez terminaría dándole rodillazos ilegales. Sí regresaría con una victoria impresionante, siendo el primer hombre en noquear a Justin Gaethje, noqueándolo con una rodilla impresionante, una de las muy buenas peleas que puedes ver de Eddie Álvarez o de Justin Gaethje. Y su última pelea dentro de la UFC fue de nuevo contra Dustin Poirier, pelea que terminaría perdiendo por nocaut técnico, pelea honestamente que muy buena, pero terminaría siendo dominado. Esa sería su última pelea en el 2018, ya que después de ahí se iría con One Championships o One Fighting Championships, como era llamado en ese momento, pero pues sí, se fue con One. Y sí, para su debut sería contra un oponente entre comillas digamos fácil, porque están haciendo un Grand Prix para los pesos ligeros, que se esperaba que Eddie Álvarez ganaría este torneo y pelearía contra el campeón de la división. Spoiler alert, no pasó. Terminó peleando contra Timofey, quien sorprendería al nativo de Filadelfia ganándole por nocaut técnico en el primer asalto. Bueno, ni modo, iniciar el proyecto de cero para One. Tendrían otra pelea de calentamiento para Eddie Álvarez, perdiendo contra Edward, ganando por sumisión, pero pues igual no se miró muy sorprendente. Bueno, 2020 se terminaría dando un año, ya que pues ya saben, pandemia, y en el año 2001 pues sería pésimo para este peleador, ya que terminaría peleando contra Yuri, peleando pues a 3 asaltos, pelea que terminaría de manera controversial, ya que Álvarez terminaría técnicamente perdiendo esta pelea, ya que le pegó detrás de la cabeza al oponente. Terminaría peleando esta decisión, cosa que se cambiaría de derrota a un no contest. Y su última pelea en One terminaría perdiendo otra vez por decisión, pelea que sí le pegaron feo. Terminaría dejando un récord en One de una victoria, 2 derrotas y un no contest, literal, se fue con un One. Desde su defensa contra Conor no ha tenido mucho éxito, siendo honestos. Su récord desde que trató de defender el cinturón se fue de 2 victorias, 4 derrotas y 2 no contests. No contaremos el medio éxito que ha tenido en BKFC, ya que este es otro deporte en sí, pero lamentable el caso aquí de Eddie Álvarez. Número 6, Dave Menney. Dave Menney, para los fans que no conocen este peleador, pues bueno, es el primer campeón en la historia de los pesos medianos de 185 libras, ya que pues hubo una transición en que semipesado era mediano y antes mediano era ligero, pues un despapalle de la UFC. Él iniciaría su carrera en 1997, peleando contra los mejores del momento, peleadores que terminarían siendo leyendas del deporte, como Matt Hughes, Chris Lytle, Carlos Newton, Hayato Sakurai y Jake Shields. Y en el 2001 tendría la oportunidad de oro para este peleador, ya que le ofrecieron una pelea del cinturón de la UFC, ahora sí, contra Gil Castillo. Y también, Gil Castillo en ese momento en las artes marciales mixtas era considerado como un prospectazo, ya que era el campeón de King of the Cage y de la IFC. Lo estaban promoviendo como la nueva cara del deporte, el futuro. Y lamentable para este futuro, terminaría perdiendo. Perdió contra Dave Menney, Dave ganando una decisión. Ahora Dave contaba con un récord de 31 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Ahora sí, ¿qué es lo que se le acercaría a un peleador que era conocido como un simple calador o un jornalero del ring? Ahora que era el mejor del mundo, pues bueno, le dieron a Murilo Bustamante, otro monstruo del deporte. Acababa de perder contra Chuck Liddell en las 205 libras, así que en 185 libras, un peso más natural para él. El cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño terminaría noqueando, bueno, nocaut técnico a Murilo Bustamante y convirtiéndose en el primer campeón de peso mediano nacido en Brasil. Dave tendría una pelea fuera de la UFC para ganar confianza, ya que ganaría entre comillas esa confianza, regresaría a la UFC en el 2002 peleando contra el New York Badass Phil Baroni. Bueno, espero que reconozcan a este peleador que ahorita está en la cárcel aquí en México. Bueno, historia para otro día. Este peleador terminaría noqueando al ex campeón de la UFC, un knockout brutal que todavía se puede ver en la UFC. Después de esta pelea,
pues duró casi 5 años fuera de la UFC, hasta que en el 2006 lo volvieron a contratar, ya que ganó pues una cantidad buena de peleas, pero pues llegaría a la UFC de nuevo para perder varias peleas, perdiendo contra Josh Koscheck y el hermano de Mario, Luigi. Después de esto se daría un tiempo, ya que tendría lamentablemente un problema de salud relacionado con cáncer, que de buenas terminaría ganando esta batalla y tendría otro regreso a la jaula, ganando varias peleas hasta que otra compañía grande le hablaría, que sería Bellator, en su primera temporada. Sí, antes se manejaban por temporadas. Ganando su primera pelea del torneo, pero lamentable de nuevo para él, perdería en las semifinales por nocaut técnico contra un desconocido Omar de la Cruz. Terminaría ganando 2 peleas más ahora sí, en el circuito independiente, y terminaría su carrera contra un oponente que pues él conocía muy bien. Fue el que él prácticamente le dejó esta maldición. Sería contra Maurilo Bustamante, pelea que también perdería de nuevo. Trágica carrera lo que le pasó aquí Dev Menei. Gracias a Dios, se recuperó de esta enfermedad. Lamentablemente igual, otro campeón que no se reconoció por la UFC, no de la manera que digo que no lo reconozca la compañía, sino que no lo promueven o no tratan de darle a conocer a la gente la historia de este campeón. Número 5, Rico Rodríguez. Rico Rodríguez, la esperanza latina de la UFC. Cuando Rico Rodríguez ganó el campeonato, no le ganó quien sea. Le ganó el cinturón a Randy Couture por nocaut técnico. Rodríguez tenía unos zapatos grandes que llenar, ya que su historial de combate era increíble. Era el campeón del KOTC, el King of the Cage, 3 victorias consecutivas en Pride FC, el ex campeón de la ADCC y ahora campeón de la UFC. La compañía tenía mucha fe en este campeón, que sería un campeón que rompería récords. Pero en su primera defensa terminaría perdiendo el cinturón por nocaut. Perdería contra Team de Maniac Silvia. Luego tendría una pelea en Pride FC, cuando Pride le ofreció a 2 peleadores de la UFC concursar aquí. Uno de ellos ya sabemos la historia de Chuck Liddell. En este caso, la Rico Rodríguez fue un sabor todavía más agrio en la boca, ya que su primer oponente sería Antonio Rodrigo Minotauro Nogueira. Pelea que terminaría en controversia. Hasta los mismísimos narradores Bas Rutten estaba en contra de esa decisión, ya que Rico Rodríguez dominó la pelea y terminaron dándosela al brasileño, ya que Pride quería ver la revancha de Nogueira contra Fedor. Después de esto, Rico Rodríguez regresaría a la UFC, peleando contra Pedro Rizzo, una eliminatoria por el cinturón, la cual perdería por decisión. Esta sería su última pelea dentro del octágono, ya que sería al escenario independiente, teniendo pues peleas en eventos chicos, siendo sincero. Pero lamentablemente él estaba combatiendo unos demonios personales con sustancias, lo cual convirtió su físico de uno semiatlético al parecer pues que alguien que ni siquiera entrena. Sí llegaría a tener una que otra pelea pues en ligas grandes como en la WEC, WFA, Elite XC y Bellator, pero cada vez que peleaba en compañías grandes o en eventos grandes terminaría perdiendo. Terminaría retirándose del deporte en el 2019 con un récord de 54 victorias, 27 derrotas y un solo empate. Número 4, Luke Rockhold. El peleador que decía Anderson Silva que sería la cara del deporte, que es el futuro. Luke Rockhold demostró que tenía mucho talento, un juego de pie muy bueno, un juego de piso muy bueno, era todo el paquete completo. Sí, perdió contra Vitor Belfort en su debut en la UFC, pero ¿quién no perdió contra Vitor Belfort cuando estaba metiéndose vitaminas mutantes? Bueno, hay que brincarnos pues un poco más adelante, cuando retó ahora sí a Chris Weidman por el título de la UFC. Fue una pelea muy buena, donde ambos tenían sus momentos, pero una patada pues muy mala que tiró Chris Weidman terminó pues sellando el destino de él, y Luke Rockhold terminaría yendo por él para finalizarlo. Y sí, Luke Rockhold terminaría ganando por nocaut técnico de una manera pues honestamente muy mala actuación del ref. Así terminaría cumpliendo la profecía de ser campeón de la UFC, de cumplir lo que dijo Anderson Silva, que él sería el futuro. Su personalidad arrogante, presumida y confianzuda, pues sí vendía la verdad, todavía aparte que era modelo, y siendo parte del prestigiado AKA hablaba mucho de él. Estando ahora 15-2-0, defendería su cinturón contra Michael Bisping, ya que Chris Weidman terminaría cancelando por otra lesión que había tenido. Hay que recordar que Luke Rockhold ya había vencido al inglés de una manera muy decisiva, y para darle esta pues revancha de corto aviso, pues Luke se alzó todavía más. Digo, pintaba demasiado fácil que estaba súper favorito Luke Rockhold. Pero sorpresa para él y golpe de realidad tremendo, el inglés terminaría noqueándolo en 3 minutos en el primer asalto. Y su esperado pues reinado sería siendo pues, bueno, digo, duró 6 meses, pero con 0 defensas exitosas. Terminaría tomándose un año
para reestructurarse, entre comillas, pues no estar tenso. Y su primera pelea de regreso no fue nada fácil, terminaría peleando contra David Branch, ex campeón de la WSOF, derrotándolo por nocaut técnico. Y 3 meses después de esta pelea, se le dio la oportunidad de pelear por el cinturón interino. Bueno, originalmente, volvemos a recordar, no era por el interino, era por el absoluto. Pero lesiones, Robert Whittaker y bla bla bla, y pues pasó esta pelea. Y pues subió Yoel Romero pues de último momento, pelea donde no terminaría dando el peso Yoel Romero, pasándose pues por 2.7 libras y pues lamentable para el cubano. Y esta pelea sería nada más de campeonato para el californiano. La pelea iba muy bien para el californiano, iba dominando, pero en el tercer asalto todo cambió. Pim pum plas y que Yoel Romero gana por nocaut. Y de las cosas más raras que vas a ver, a Joel le termina dando un beso, pero de compas, nomás de compas, un beso de compas aquí al modelo. Y pues volvería a pasar lo mismo, se tomaría un año fuera del octágono, regresa, que ahora sí para pelear en semipesado. Y pues, ¿quién le da la bienvenida en semipesados? Jan Blachowicz. Pelea que terminaría convirtiéndose en un meme, ya que la cara lo hice todo. Y peor de todo, ni así se le quita lo arrogante a este cabrón. Y después de este tremendo knockout, otra vez, Luke Rockhold se pierde durante 3 años. Hasta que, alerta para todos, pelea de guapos. Y pelea de guapos se ha dicho. Paul Acosta, el guapo de Brasil, contra Luke Rockhold, el guapo de California. Pelea muy emocionante. Pero de nuevo, Luke Rockhold perdería. Y diría uno, ya no es arrogante, ¿verdad? No, sigue siendo el mismo mamoncito. Desde que Luke Rockhold perdió su cinturón, solo le ganó a una sola persona y terminaría perdiendo 4 de sus peleas, 3 por finalización y 1 por decisión. Sí se esperaba un reinado muy largo por parte de aquí Luke Rockhold, pero terminó convirtiéndose en una simple estrella fugaz. Número 3. Nicco Montaño. Nicco Montaño fue la primera campeona de peso mosca de la UFC, derrotando a Roxanne Modafferi en el TUF 26, convirtiéndose en la primera campeona de la división y siendo la campeona de la temporada. Todo como un sueño bien chingón, pero al parecer la campeona nomás no aprendía pues a dar el peso o dejar el cinturón y subir de división, ya que tuvo el cinturón en sus manos durante 280 días sin ninguna defensa de cinturón. Canceló muchas veces la pelea de Valentina Shevchenko. Muchos decían que le estaba sacateando y quién sabe qué tanto, que honestamente en mi opinión sí le estaba sacateando. Mencionó problemas que tenía con los riñones al bajar el peso, que nomás no podía, cancelaba el mero día, cosas honestamente falta de profesionalismo, cosas de que si sabes que tu cuerpo no da el peso, tan fácil de brincar de división. Pero bueno, la UFC terminó quitando el cinturón, siendo pues la primera campeona que le pasa esto. Digo, si fuera Jon Jones, se hubiera esperado mínimo que fueran 1200 días. Y vuelvo a mencionar, Nicco siguió con la misma excusa de que era la culpa de la compañía, no era de ella. Así que se pusieron medio, pues no medio, honestamente se pusieron horribles las cosas. Y su única pelea, pues ahora sí, ya ni como campeona, pues fue contra Juliana Peña, perdiendo por decisión en los pesos gallo. Y esta sería su última aparición dentro de la compañía, ya que la UFC terminaría sacando las patadas de ahí. Y pues, honestamente, pues sí está gacho porque fue la primera peleadora que se hizo campeona de la UFC siendo sangre nativa americana. Así que, pues bueno, había una historia que contar, pero lamentablemente, pues no se pudo. Pero al no dar el peso y pues teniendo una comunicación muy tóxica con la compañía y cancelando peleas de la manera que lo hacía, entiendo por qué la compañía la cortó. Si quieren saber más sobre Nicco Montaño, tiene un documental en Tubi sobre el riesgo del corte de peso y cómo la UFC es un bully que abusa de sus peleadores y es una empresa multimillonaria mala. Pues bueno, ahí les dejo la info. Número 2. Johnny Hendricks. Johnny Hendricks y su batalla contra GSP fue una pelea tremenda. Pelea que muchos esperaban que Johnny Hendricks iba a ganar. Sí, todo el mundo se le rompió el corazón cuando le dieron las tarjetas y se fue para el canadiense. Luego de esta pelea, pues le dieron la oportunidad para que Johnny Hendricks peleara por el cinturón que estaba vacante y pelear contra el fan-friendly Robbie Lawler. Pelea que fue muy cerrada y se le daría la victoria a Johnny Hendricks. Pero para la carrera de Johnny en este aspecto, pues fue algo lamentable, ya que fue campeón por 266 días, pero problemas con lesiones, pues lo mantuvo fuera mucho tiempo. Acabó con esto, 0 defensas en todo ese tiempo, hasta que por fin pudo pelear contra Robbie Lawler
para ver quién era el mejor en esta revancha. Pelea cerrada también, pero terminaría ganándola Robbie Lawler, así que el reinado de Johnny Hendricks pues dejó mucho que desear, perdiendo su campeonato en la primera defensa. No se le daría pues ahora sí, una revancha inmediata, en este caso para hacer una trilogía. La compañía le dio el mismo trato que a Robbie Lawler, que consiguiera victorias para hacer la trilogía. Y sí, ganó una pelea sobre Matt Brown, pero cuando le ganó Matt Brown no se miró tan dominante como pues anteriormente. Y un gran factor de esto fue que los sueros, esos que se inyectaban, ya no eran permitidos por la USADA. Así que los que usaran este tipo de sueros serían multados y suspendidos. Y Johnny Hendricks, siendo uno de los peleadores que más peso bajaba, pues sí le afectó en sus actuaciones. Y en el 2016 pelearía contra Wonder Boy. Y en este caso pues no sería nada bueno, perdiendo por nocaut técnico. Y otras derrotas más, como perder contra Kelvin Gastelum y Neil Magny, así que lentamente este barco se iba hundiendo. Y hay que recordar que la pelea con Kelvin Gastelum pues sí está un poco absurdo, ya que Kelvin tiene pues la mala fama de no dar el peso, pues Johnny Hendricks le ganó, terminó no dando el peso también. Así que no estaba dando ya las 170 libras y mencionó que se cambió con un nuevo nutriólogo para poder estar dando las 185 libras para sentirse más fuerte y no sentirse pues demacrado. Y sí, terminaría ganando su primer pelea en las 185 libras contra Hector Lombard. Pero regresamos a lo mismo. Empezó a hacer su dieta que le decía a su nutriólogo, que no sé de dónde lo sacó, que decía que podía comer hamburguesas de venado, pero que solamente no comprara las papas fritas, que tomara jugo, pero que no tomara Coca-Cola, que en vez de pedir nuggets, que pidiera papas fritas. O sea, se contradecía y hacía cosas muy absurdas. Honestamente, no tiene sentido lo que estaba pasando. Y terminó fallando las 185 libras, pasándose el peso en 185 libras. O sea, acaba de subir 15 libras para que no pasara esto y se terminó pasando el peso. Y para su suerte terminaría perdiendo por nocaut técnico contra Tim Boetsch y luego terminaría pues siendo finalizado contra Paul Acosta, un joven Paul Acosta, para que todo el mundo sepa. Lo más triste es que todo esto ocurrió en un lapso de 4 años, de pelear contra GSP y casi ganándole al mejor de los pesos welter, a ser un peleador que fue un campeón efímero y que no podía ni siquiera dar el peso. De tener un récord de 16 victorias y 2 derrotas, ahora ser pues ni siquiera un top 15 o top 20, teniendo un récord de 18 victorias y 8 derrotas, solamente ganando 2 peleas y perdiendo 6, retirándose en las artes marciales mixtas en el 2017. Y sí, después de eso terminó peleando pues boxeo puño limpio, perdiendo contra un actor para pues cine de maíz. Primer lugar, Cody Garbrandt. Pues miren, este peleador era el que más promesa tenía. Un talento que no se podía negar, una pegada que destruía a quien sea. Tenía una defensa de singles y doubles muy buena. La UFC promovió a este peleador en la era de Reebok de una manera increíble. Lo pintaban como el futuro del deporte, llegando a la UFC con un récord de 5-0 y ganaría 4 peleas consecutivas dentro de la UFC. 3 de esas peleas serían por finalización y la única persona que sobrevivió a esta pegada fue el calador de Tijuana, Enrique Briones. Saludos. La UFC le terminaría dando una pelea por el título después de ganarle a Tomás Almeida por nocaut en el primer round, en pelea de invictos. Aquí Max en postproducción, aquí tenemos una corrección, sería la oportunidad por el cinturón se la darían después de ganarle a Takeya Mitsugaki por nocaut técnico. Así que su oponente fue Dominick Cruz. No era una pelea nada fácil para él, ya que tenía apenas 10 peleas profesionales. Pero aún así terminaría dominando Dominick Cruz, lo terminaría humillando, ganando una cómoda decisión y siendo el único alumno del Team Alpha Male en derrotar a Dominick Cruz. Entonces, ¿qué es lo que salió mal? Se enfrentaría contra ex compañero de entrenamiento TJ Dillashaw después de que hicieron un reality show de The Ultimate Fighter, en donde se miró muy mal Cody Garbrandt de borracho y cosas así tontas, pero bueno, ahora sí, arriba del ring perdería por nocaut técnico y haría una revancha, donde también terminaría siendo finalizado. De estar 11-0, ahora estar 11-2. Y un gran error es de que hacía lo mismo, siempre presionaba tirando, pues ahora sí, de donde podría esos golpes para conectar y noquearte. Pero ¿qué pasa si no noqueas? Pues pasaba que bajaba las manos, Dillashaw siendo muy inteligente y pues aprovechaba y ahí es donde conectaban ya sea una patada o un buen cruzadito. Tarea que prácticamente hizo copy-paste Pedro Muñoz, pelea donde estaba siendo lastimado, pero ¿qué pasa si esa persona tiene buena quijada? Pues se termina noqueando. Y un peleador que nos conoció de tener una pegada pues monstruosa como la que es conocida Cody. Y aquí la cosa se vio muy obvia. Cody tenía 2 problemas muy grandes. No tenía el fight IQ y no tenía quijada.
¿Cómo es posible que te estén noqueando también los peleadores que no tienen pegada contundente o manos pesadas, como le quieran decir? Así que yo creo que en ese momento su equipo debería haber dicho, ¿sabes qué? Hay que hacerte un poco más, medir más tus golpes, saber, administrarte. Cosa que llegamos a ver, pues, con la pelea de Rafaela Sunsao, donde ganó por nocaut. Pero de nuevo lo mismo, perdería contra Rob Font y estaría pues mentándole de cosas a los de peso mosca, retando a Brandon Moreno, y pues le dieron la oportunidad de que si le ganaba Kai Kara France sería el retador número 1 contra Brandon, cosa que pues terminaría muy mal siendo finalizado en el primer asalto. Su carrera pues iba en declive. Sí, le ganaría a Trevin Jones, a Brian Keller, pero eran peleadores que, bueno, pues Brian Keller, pues un calador ahí de la UFC, pero Trevin Jones era un peleador que no tenía nada que estar haciendo dentro del UFC, siendo sinceros. Retaría a Davison Figueiredo, subiría a Davison, pues lo finalizaría por submisión, y su última pelea contra Ronnie Barcelos demostró que pues Cory no mejoró su fight IQ, regaló la pelea prácticamente. Y no estoy descreditando aquí Ronnie. Ronnie hizo lo correcto y pues qué bueno que ganó, porque Cory ya no debería estar dentro del UFC, ya no debería estar en ninguna compañía elite. Es un peleador joven, es un hombre joven, pero para edad, ya 33 años, en peso gallo, ya estás hablando prácticamente que está en lo último de su carrera. Su victoria sobre Dominic Cruz, vengando todo el equipo Team Alpha Male, prácticamente fue, pues ahora sí, una maldición para él, ya que no pudo hacer nada impresionante siendo campeón. Y miramos cómo su carrera literal se fue al drenaje. Gracias a todos por quedarse a ver este video. Es un video largo honestamente, pero me gusta a mí mucho desglosar el por qué, cómo, qué pasó, con quién peleó. Me gusta mucho hacer esto. Y pues agradecería mucho a todos dándole un like, compartiendo, suscribiéndose, dándole la campanita aquí. Ayudaría a crecer aquí el canal. Me motivaría muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Lo hago esto porque me gusta analizar este tipo de cosas, así que esperemos sacar otro video, no creo una parte 2, pero sí hacer otro tops de otros tipos de peleadores, otros tipos de knockouts, estaría muy bien hacer uno de Pride FC honestamente. Igual, muchísimas gracias a todos y espero tengan un buen día. Adiós.